El quinoa es una fusión, yo puedo participar de la alimentación del mundo, pero siempre rescatando mi alimentación. Así es, rescatando lo ancestral. Como yo siempre digo, rescatando la ternura de nuestros abuelos. Sí. Ellos les alimentaban a nuestros padres. Hoy que yo recuerdo, mi abuelita me daba sus alimentos ancestrales con todo el cariño, con todo el amor. En ese entonces no consumíamos grandes cantidades. El abuelo era tan grande, su corazón, su espiritualidad, que siempre nos daban los platos grandes. Entonces eso, hoy quedan solamente como recuerdos, ¿no? Pero como usted lo dice, hay que volver a lo ancestral, a lo tradicional, a lo que es ternura y amor. Y en la Constitución del 2008 se establece que se debe dar que la medicina occidental, en base a los químicos, que sea igual que la medicina ancestral como la nuestra. Así es. En la Constitución del 2008, donde toda la población votó por una nueva Constitución, en el artículo 372 al artículo 376 habla claramente del respeto a toda clase de medicina. Ninguna medicina está una más arriba que la otra, ni la otra más abajo. Todas están equilibradas y todas hoy tienen que fusionarse, interrelacionarse. El médico manda donde el yachak, manda donde la partera envía a sus pacientes a las unidades de salud, al médico, a la enfermera, al psicólogo, al odontólogo. Yo puedo, ante un problema digestivo, un cólico intestinal, puedo tomar la medicación que me dice el doctor con una agüita de manzanilla. Y se produce esta fusión de sustancias en la que se beneficia el paciente. Se beneficia el organismo, rescatamos lo ancestral y también respetamos lo moderno, digamos así, fusionando las dos medicinas. También hoy hay que relacionarse también con la medicina como la aromaterapia, los imanes, todo lo que es medicina alternativa. Hoy todas las medicinas se fusionan. Por eso es que en estos últimos años se habla de un modelo de atención integral con enfoque intercultural. Así es. Y tiene que cumplirse eso. Sí, el modelo de atención integral en salud se refiere más sobre la participación activa de los actores sociales. Aquí participan lo que es juntas parroquiales, comités locales de salud, los grupos de personas diabéticas, los adultos, los niños, las personas jóvenes. Todos participan, todos diagnostican sus problemas de salud. Hoy los problemas de salud salen de las bases y ahí en las bases también están lo que es el equipo médico, el equipo de salud. Todos participan, todos trabajan en este nuevo modelo de atención. Porque muchas veces los que vivimos en ciudad perdemos la visión real de qué es lo que sucede en el campo. Alguna vez, Olguita, participamos en yo tenía que dar una charla sobre planificación familiar, normas y protocolos, y estaban algunas parteras aquí en el destacamento de Yaguachi. Y bueno, yo empecé completamente en español, porque no sé quichua, y fue necesario que ustedes traduzcan lo que yo hablaba, porque las señoras parteras, que son las que más atienden partos de las comunidades, no sabían español. Así es. Entonces hay grandes sectores de la población rural que están atendidas justamente por las parteras, que hay que enseñarles normas básicas de asepsia, de cómo asearse las manos, cómo desinfectar, cómo cortarse las uñas, y ellas siguen atendiendo los partos. Así es. El modelo también trabaja con este tipo de médicos tradicionales, podría decir, de hombres y mujeres de sabiduría, porque las parteras en este momento son las personas que más nos están ayudando, sobre todo en la prevención de las muertes maternas y neonatales. Todas las parteras que nos apoyan en las comunidades están capacitadas, fueron ya
educadas desde el año 2005, 2006 hasta hoy. En la actualidad todavía nosotros seguimos con las capacitaciones de las parteras para que tanto las parteras nos enseñen su forma de atención y los médicos también enseñen su forma de atención. Nuevamente digo, fusionando las dos medicinas y ayudándose entre las dos pares. Ya no es la medicina que vivían antes de espaldas, hoy nos miramos de frente y nos ayudamos. Y esos centros médicos donde se fusiona este tipo de medicina tenemos en Cayambe, tenemos en Otavalo, tenemos sí. en Cotacachi, sí. donde se permite inclusive que la madre esté con su hija, el padre esté con su hijo, acompañando, o sea, para no desprenderlo de ese afecto de la familia, que es lo que ayuda a recuperar en el caso de una enfermedad. Así es. Hoy, como usted lo acaba de manifestar, en el hospital de Otavalo es atendida ya por la partera Rosita Colta y el médico, la obstetriz, todos están apoyando. Según su modelo tradicional, la partera está limpiando mal aire, está curando espanto y el médico ya le atiende el parto y a veces trabajan entre los dos. Este mismo modelo queremos implementar y como ya es una norma del Ministerio de Salud Pública, también en el hospital de Atuntaqui. Este modelo también se ha detenido en el subcentro de San Pablo, pero vamos a volver a reactivarle y ojalá sea este año que ya podamos atender el parto humanizado, el parto culturalmente adecuado, que es lo mismo en estas tres instituciones y que lógicamente tiene que ya implementarse en todas las unidades que trabajen las 24 horas. Sobre todo que empecemos a respetarnos mutuamente, la medicina ancestral con la medicina occidental, que se considera la más moderna, y no discriminarla, no hacerla de menos. Entonces el médico tiene que educarse poco a poco en el sentido de que prescriba sus medicamentos, pero que respete si la paciente quiere hacerse una limpia, que quiere hacerse curarse del espanto, o un diagnóstico con el cuy, una limpieza con el huevo, con ramitas. Y entonces, esa fusión, el que se beneficia es el paciente, porque muchas veces la persona indígena mestiza también cree en la medicina ancestral, pues porque está científicamente demostrado que existe, pues no es una fruto de la imaginación. Así es. Todo lo que usted acaba de manifestar es solamente el activar sus derechos de toda la ciudadanía. Todas las unidades operativas, desde el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, aplicamos lo que es derechos al usuario, los derechos del paciente. Dentro de la norma del parto culturalmente adecuado dice, la mujer decide en qué posición dar a luz, si vertical u horizontal, la tradicional. Y tiene que estar acompañada por una persona que ingrese directamente a la sala de parto. Pero ejerce su derecho la mujer. Si la mujer no quiere que una persona esté junto a ella, ejercemos su derecho y no ingresa ninguna persona. Igual sus derechos los aplicamos, como le digo, en el primer nivel, en las unidades operativas. Todas las personas que trabajan en las unidades operativas saben que tienen que atender al paciente por sus nombres y apellidos, no con los diminutivos mijita, mamita, abuelita. Eso para las personas, sobre todo en las zonas rurales, es discriminativo. El uso del tú o del vos depende del lugar donde se encuentre. De pronto, decirle vos a una persona indígena que viene de Moraspungo, se puede sentir ofendida, pero no sucedería así en la costa. Depende del lugar donde nosotros podamos dar la atención. Claro, por eso es que hay que educar, inclusive y cambiar la señalética de un hospital, porque es que de los sectores rurales donde hay que luchar por la mortalidad materna, que es donde más se da, requiere que el personal médico atienda con calidad y calidez, que siempre se está hablando, que utilicen una señalética capaz de que hay muchísima gente que sabe solo hablar quichua y no sabe español, y la señalética de los hospitales hoy han cambiado poco a poco los hospitales, señalética en quichua. Sí,
hoy está en quichua, y la obligación también de las unidades, del personal de las unidades operativas, es guiar al paciente. Muchas veces vemos a los abuelitos que, como usted acaba de decir, hablan solo quichua, y a veces como el médico está tan ocupado, la enfermera está tan ocupada, el odontólogo, casi no le ponemos atención a la persona que está parada en la puerta de la unidad de salud y no es atendida de una manera correcta y adecuada. Entonces, toda esta perspectiva, esta mentalidad de nuestro personal de las unidades operativas van cambiando poco a poco. Y sobre todo porque ya está plasmado en las normas y protocolos del Ministerio de Salud, que dice que la paciente tiene derechos, y eso tiene que asimilar el personal médico, que la mayoría es mestizo, hay que reconocer, la mayoría es mestizo. Entonces, el paciente tiene derecho a la elegibilidad, por ejemplo. Si quiere, da a luz acostada, que es contra la gravedad y es incómodo ponerle en una posición horizontal, teniendo que dar a luz, que es incómodo. Y las pacientes indígenas lo hacen con todo criterio, muy buen criterio, dar a luz de pie o en cuclillas. Y eso hay que respetar, que se baje de la ginecológica y adaptarle a una posición que está de acuerdo a la gravedad. Es más fácil, permite apoyar más del pujo, todo es conveniente. Y sepa que está hablando un hombre, y qué diremos las mujeres. Entonces, las experiencias de las mujeres es mucho más amplio. El dar a luz como dieron a luz nuestras abuelitas y que hoy se está rescatando en las unidades operativas, ya es llegar a lo que nosotros siempre estamos promulgando, el buen vivir y el derecho de los usuarios, el derecho de la población. Es que mire, las abuelitas primero tenían sus protocolos, sus pasos para atender un parto. Y eso con la medicina occidental, primero las abuelitas respetaban que la mamita dé a luz en cuclillas, de forma correcta, inclusive apoyo por la gravedad. La occidental le acostaron, incómodo, porque usted con el bebé todavía en el útero siente opresión a la aorta abdominal y siente asfixia y empieza a desmayarse. Y no es por el parto, sino por la opresión de la aorta abdominal. ¿Qué es lo que se ha rescatado ahora? Que no se rasure. Entonces, pero la medicina occidental, lo primero, el médico rasura. No, ahora no hay para qué rescatar. Y en las nuevas normas y protocolos, no rasurar. Tercero, ¿qué hacían las abuelitas? No le cortaban la vagina, no le cortaban el periné, respetaban el periné, protegían el periné, le ayudaban al niño en el momento del parto. ¿Qué hacíamos nosotros? Un buen tijeretazo, cortada la vagina. ¿Me entiende? Todas estas cosas hoy han cambiado, que ya no lavados, no rasura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y la ciencia ha tenido que dar la razón a la medicina ancestral, que hoy se tiene que cumplir. Hay que respetar el periné y no cortarle. Hay excepciones, por supuesto, hay excepciones, pero con la tecnología, hoy con una ecografía podemos saber, y mañana vamos a ver justamente de bienestar fetal con el doctor Galo Enríquez. Hoy sabemos cómo, inclusive el peso del bebé, el tamaño del cráneo, para valorar si puede dar a luz o no puede dar a luz. Pues la tecnología está a la mano. Exactamente. Pero hoy se ha dado la razón a las abuelitas en la forma de atender el parto. Y hoy está plasmado en los modelos, en los manuales de atención del parto culturalmente adecuado. Todo lo que usted acabó de manifestar es verdad. Y dentro de las normas también está el uso de las plantas medicinales, el realizar las limpias, curar espanto. Eso está escrito en el manual y hay que cumplir las unidades que tenemos del parto culturalmente adecuado, los estamos cumpliendo mediante una evaluación mensual. ¿Cómo fue atendida la paciente? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Cómo fue la actitud de la enfermera, del médico? Eso lo llenamos en una matriz y observamos, ¿no?, que sí se está cumpliendo las normas del manual del parto culturalmente adecuado. Y que cambie la realidad en el sentido de que si la abuelita tuvo 10 guaguas, que la nieta, la hija no tenga el mismo número de hijos, pues se tiene que ir de acuerdo a la realidad, y ustedes apoyan
de que la mamita que da luz ya reciba asesoría desde la semana 33 antes de dar a luz, y reciba asesoría sobre planificación familiar, y que no se niegue el derecho a la ligadura, que se le eduque, porque las mamitas no usan anticonceptivos y no se hacen las ligadoras por temor, por desinformación. Pero cuando usted le explica a la mamita qué hace este dispositivo que tiene progesterona, qué hace este dispositivo en el útero, el DIU, la espiral, y qué efectos produce, entonces si ella se da cuenta que no le afecta al organismo, entonces ella puede elegir el método, pero hay que educarle. Hay que educarla y saber llegar a la paciente. Respetar su cultura, su forma de vivir. De pronto para ellos tener muchos hijos es una cultura. Y el médico no puede decir, vea señora, hay que ponerle un método de planificación para que usted no se llene de hijos, como exponíamos hace una semana nomás sobre derechos, que un médico le decía, va a tener hijos como los cuyes. Y no es así, ¿no? Hay que saber llegar, buscar el camino. ¿Y qué le parece, señora? Si sería bueno que ya paramos ahí, no tenemos más hijos. El hecho de que usted le dé más amor, tenga sus hijos una educación más de alto nivel. Entonces, con esas palabras podríamos convencer a las usuarias y no utilizando términos despectivos hacia ellas. Porque es que requiere un proceso de... Yo como médico educado en la universidad tengo que adaptarme al medio y tengo que tener mucha paciencia, explicar en forma sencilla, darle asesoría, decirle, este medicamento hace esto, tiene estos pros y contras, de toditos. Entonces, así es. ¿Y qué es lo que dicen los protocolos? Que la paciente tiene derecho a elegir. El médico no va a decir, vea señora, a usted le conviene tomar tabletas anticonceptivas. Se olvida, conoce la realidad. O tiene que ponerse una inyección mensual. Dejar su casa, los cuyes, los animalitos, que tiene riesgo de que le roben, dejar a los niños. Es que ellos viven muy distantes. Entonces, no, a mí póngame más bien esa pielita aquí de 3 años. Entonces hay que respetar la elegibilidad, ese es un derecho, previa a una buena asesoría. Así es. Entonces no es que se necesita mucha sabiduría, que solamente los mestizos o los muy leídos entienden. Todo es entendible, sino que depende de la metodología del médico y de la enfermera, que tenga mucha paciencia y no discrimine a la gente. Sí, estamos llegando con ese nuevo modelo de atención. Nuevamente pongo en manifiesto, hoy las personas ejercen sus derechos y deben también ejercer sus responsabilidades, ¿sí? Porque a veces los comités locales de salud salen sus problemas de salud, pero ahí se quedan, y sus responsabilidades cuando el comité pide sus diferentes derechos, pero tampoco ejercen sus responsabilidades, como lo manifiesto. Y su responsabilidad, si vemos que en una población existe una gran cantidad de nacimientos, para la población de pronto eso no puede ser un problema. Pero al realizar un diagnóstico, al realizar una reunión, al conformar el comité, de pronto vemos que eso es un problema. Entonces, ¿cómo llegar con esa solicitud que tuviera el comité? ¿Cómo llegamos nosotros, comunidad de salud, hacia la gente, hacia la población misma? Olguita, estos actores sociales tienen que tener, estos actores sociales son los que van a diagnosticar, interpretar las realidades de su entorno, ¿no es cierto? Tienen que tener un enfoque intercultural. ¿Cómo lo interpreta usted el enfoque intercultural? Yo tengo un criterio del enfoque intercultural. ¿Cuál es su criterio? El enfoque intercultural, como nosotros lo venimos trabajando, es mirar, es respetarnos las culturas, es respetar el pensamiento de cada uno de nosotros, respetar las diferentes pueblos y nacionalidades que tenemos en Imbabura. Dentro del modelo intercultural está el indígena, está el mestizo, está el afroecuatoriano, con todos sus derechos y sus obligaciones dentro de lo que es su cosmovisión alimentaria, su salud,
sus fiestas, sus costumbres, todo esto se interrelaciona. Viven en comunidad, viven en la interculturalidad. Ya, esa es interculturalidad, porque nosotros los mestizos tenemos que aceptar vivir en la diversidad. Verá que desde la época de la colonia había, viviendo en la época colonial, había república de blancos y de república de indios. Está muy marcada para indios negros y para blancos. Después se incrustaron ya pues los afros, ¿no es cierto? Ajá. Y nosotros los mestizos, que por eso es clarísimo lo que decían los antepasados, decían, si no tienes de inga, o tienes algo de mandinga, o tienes en tu sangre antepasados de indio, Ajá. o de negro, entonces Claro. no tienes algo de inga o de mandinga, ¿no es cierto? Ajá. Entonces los mestizos somos fruto de esa fusión de indios, de afros y de blancos, que aquí en América Latina pues no hay blancos, hay que reconocer. Sin embargo, hay personas que cuando van al censo dicen raza blancas. No, somos mestizos y tenemos que aceptar ser mestizos y ser orgullosos de ser mestizos, ¿no? Personas que tienen vergüenza de tener antepasados indios. Todos tenemos antepasados indios. Unos son más cholos, cholo que es el término serrano, ¿no? Los montubios tenían su otra forma, ¿no? Pero el cholo, ahí está la chola cuencana. Los cholos tienen un componente indígena. Es una mezcla. El urbano era el chulla, chulla quiteño. Pues, entonces, donde tiene, sí, su mestizaje, que tiene su sangre española, pero también tiene de indio. El cholo, el chulla, ¿cierto? Hay que trabajar mucho con nuestros niños para que ellos se sientan orgullosos de las etnias que tienen. Etnia mestiza, etnia afro, etnia indígena. Pero usted se ha dado cuenta, Olguita, que poco a poco, yo me alegro mucho, porque pues, antes era el estatus, pues, ¿no? El estatus es de que yo consuma hamburguesa, ¿entiende? De esta colonización de los gringos, hamburguesa y Coca-Cola, ¿cierto? Poco a poco se dio cuenta cómo los alimentos tradicionales se van posicionando y ya la gente ya no tiene vergüenza de consumir lo que consumían solo los indios, que eran los chochos, ¿entiende? Y hoy ya está el cevichocho. Usted va en esta ruta del tren, la nueva ruta del tren, hay sitios específicos, hasta un convento de monjitas de claustro lo abrieron, lo hicieron museo. Hay lugares donde le brindan componentes de la quinoa y del chocho, hasta galletas de quinoa, no chicha de quinoa, o sea, maravillas. Y poco a poco los alimentos tradicionales, que está demostrado científicamente, eso lo demostró el doctor Plutarco Naranjo, muerto, médico, ex decano de la Facultad de Medicina, cómo la alimentación de los antepasados, chochos, quinoa, se fusionaban chochos con maíz, frijol maíz, quinoa maíz, era alimentación perfecta, tienen las proteínas suficientes para vivir. Entonces, hoy es parte, aquí se hizo un Congreso Mundial de la Quinoa, el presidente Evo Morales ha sacado a su pueblo de la desnutrición y de la pobreza a base de alimentos tradicionales, no a base de alimentación chatarra. Pues. Entonces, si queremos una población sana, con buena inmunidad, tenemos que rescatar los alimentos tradicionales. Así es. La quinoa catalogada como un alimento andino, ¿no? Nuestro, un alimento soberano, un alimento que, como usted lo acabó de manifestar, los alimentos ancestrales tenían una gran cantidad de calcio. Por eso había los abuelitos que tenían los dientes bien duros y casi ya, ¿qué podría decir? Unos 20, unos 15 años, ellos ya están utilizando las dentaduras, pero antes se les veía a los abuelitos que tenían sus dientes, y es por la alimentación que usted acaba de decir, la quinoa y el chocho, y la mezcla de cereales con tubérculos y verduras propias de las zonas rurales mismo, hacían que nuestros abuelitos sean más fuertes que hoy. En la actualidad los abuelitos de 90 todavía están trabajando en las comunidades. No sucede esto así con ¿Y los cuál es la alimentación? Frijol,
Tostado, maíz chochos, y todo quinoa. lo que sale del maíz, tortillas, pan, Y agua de panela. coladas, agüita de panela, la panela, una gran cantidad de hierro. Sí. Así es. Ha sido Olguita Gómez, ella es dietista, nutricionista, exalumna de la Universidad Técnica, ¿no? Técnica del Sí. Norte. Licenciada y es encargada en salud nutricional del Ministerio de Salud del Distrito 2. Muchas gracias a ustedes. Espero tener otra oportunidad, Olguita, para hablar de la alimentación tradicional, que es muy importante conocer. Este programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Les esperamos el día de mañana con un interesante programa de gineco-obstetricia. Gracias por hoy. Gracias, Olguita. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.